A que me haga favor, Santi, de ir a buscarlas. ¿Te dejé mi bolsa también? ¿Eh? Me haces tu favor, ¿eh? Buscarla. Dejé mi bolsa, la esa que ahí, y ahí la venía la lámpara. Aquí. Lucas 16:1. Dice la palabra de Dios. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, o sea, era un ratero, ¿no? Era un ratero. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, de lo que yo te he encargado. Fíjate, ¿da cuenta de qué? De tu mayordomía. Porque Dios le había encargado ¿qué? Sus bienes. Este hombre rico le había encargado sus bienes. Y Dios es un hombre rico. Y nos ha encargado sus bienes, ¿no? Nos ha encargado sus bienes. Y entonces dice, dame cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí mismo, ¿qué haré? Me voy a quedar ahora sin nada. Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Y dice, y ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores, de su amo, dijo al primero, ¿cuánto le debes tú a mi amo? O sea, no solamente ya era tranza, sino se fue a transarlos después de que lo corrieron. Dice, ¿cuánto le debes a mi amo? Y dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, aquí está, ya no debes nada. Siéntate pronto y escribe 50, pero vengan ahorita. Así es que, pero vengan ahorita los 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y escribe 80. O sea que se estaba llevando al baile, ¿a quién? Al hombre, a su amo. A su amo. Y dice, el versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho, ¿qué? Y bueno, dice, pa' empleadito que me traje, ¿no? Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y entonces, te hace pensar este versículo que el Señor Jesucristo dice, gana almas por medio de las riquezas que injustas, para que cuando éstas falten, nos reciban en dónde. Y aquí me recuerda al apóstol Pablo
que dice él, me hice a los judíos para ganar a los judíos. Me hice a los gentiles para ganar a los gentiles. Y a veces nosotros a veces nosotros somos como que queremos que la gente sea como nosotros. ¿Cómo dice? ¿Se acuerda dónde está en ese versículo? Debe ser en 1 Corintios. A ver si la encuentro. No, no la encuentro. Vamos a buscarlo ahorita. El caso es que la pregunta sería si Dios también llega a hacer cosas así como para que tú ganes. Y hay una historia que me llama mucho la atención y la vamos a encontrar aquí en el libro de Josué. Vamos al libro de Josué. Ahorita encontramos, a ver si me buscas, Yolito. Me hice a los judíos para ganar a los judíos. Me hice a los gentiles para ganar a los... ¿Cuál? A ver, vamos ahí. Primera de Corintios. Dice, 1 Corintios 9:20, como dice Samir, está correcto. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. ¿Sí? A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Los judíos estaban sujetos ¿a qué? A la ley. Entonces, ¿qué hacía Pablo para ganárselos? ¿Mm? Se sujetaba a la ley. Y él sabía que estaba en la gracia. Entonces él llegaba con ellos y les empezaba a hablar como judío y no, sí, estoy de acuerdo, hermano, que la ley dice esto y que aquello. Y entonces le permitía introducirse para predicarles a Cristo. ¿Me entiendes? Esa es la sagacidad a la que se refiere, a la que estamos viendo hace un rato, que dice que el amo se vio así, dice, wow, este cuate es bien sagaz. Y dice, los hijos de este mundo, los hijos de este siglo, son más sagaces que los hijos de Dios. Dice, ganen amigos en las riquezas injustas, o sea, ganen como sea, pero lo importante es ganar almas, porque Dios desea que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos, ¿no? Desea que todos los hombres sean salvos. El otro día me decía una persona y me hizo pensar, dice, yo no sé por qué los cristianos gastan en fiestas. Son las fiestas más aburridas que puede haber, ¿no? Porque dice, me tocó ir a una donde fuimos a tocar y fuimos a tocar alabanzas y todo, pero nadie se paró, tocábamos y todos así. No hacían nada, ¿no? O sea, no se paraban, que no, ¿cómo vas a bailar? ¿Qué? Bueno, danza, ¿no? Ya, hermanos, dancen, ya bailen, pero hagan algo, ¿no? O sea, diviértanse, ¿no? Entonces, imagínate un incrédulo, lo invitas a la fiesta y dices, ¿para ser como estos? No, ahí te ves, ¿no? ¿no? Y eso sucede. Cuando tú llegas a Cristo, aún hay muchas cosas del mundo que solamente Dios te puede cambiar, ¿no?
Yo recuerdo que tenía yo muy poquito de haber llegado al Señor, bueno, más o menos como un año, 6 o 7 meses por ahí. Y entonces, estábamos en la congregación y entonces, nosotros platicando que teníamos un hotel aquí y dice el pastor, vamos a Valle, vamos de fin de año Y se llevó a todos sus líderes de aquel entonces, pues yo a todos los respetaba mucho, y había uno que tenía su casa aquí, ¿no? Y entonces, para mí, acostumbrado todos los años nuevos, que eran unos pachangones los que me gustaba estar, ¿sí? Y entonces desde que llegué ahí con ellos era pura plática, y vamos a orar, y vamos a esto, y bueno, ni un chiste, ni nada, o sea, ¿qué les pasa? O sea, dices, o sea, no me disgusta, ya llevo 6 meses, me ha gustado esto, pero qué aburridos son ustedes, ¿no? Nadie saca la guitarra y, bueno, ya, y estoy de acuerdo, no te eches un bolero, pero échate una alabanza o algo, ¿no? Entonces, nos pasamos de este lado tal manera que no ganamos a los demás y debemos ser sagaces, ¿no? Debemos ser sagaces. Entonces Pablo dice, él, ¿cuántas veces vemos en sus cartas que habla diciendo, hermanos, la ley ya no aplica, hermanos, les voy a poner la comparación de Sara y de esto, y hace alegorías, y hace el otro, para mostrar que no estamos en la ley, ¿no? Y sin embargo aquí dice, me he hecho a los judíos como judío, a pesar de que él era judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley me comporto, o sea, voy y me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, o sea, a los gentiles, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, es decir, yo camino bajo el amor, yo camino el otro, pero me hago pasar por ellos para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos los que me he hecho de todo, para que de todos modos salve yo algunos. Entonces, a veces tú y yo no sabemos quién es un escogido de Dios. O sea, tú puedes llegar a muchas reuniones del mundo y hay mucha gente y dices, alguien es un escogido, pero hay que buscar la manera de llegar a ellos. Mira, esto ahorita lo puso el Señor del mediodía para acá, pues que lo pudiera yo predicar, me lo puso fuerte. Estaba yo en el club y veo pasar a un señor que me llevo muy bien con él. Y una vez le compartí estando ahí en los lockers, en lo que estábamos ahí platicando y todo. Y él así lo puso el muro, yo no. Pero él me dijo, yo fui juez de los jesuitas. O sea, él estuvo con los jesuitas 11 años. O sea, no es fácil decir, no estuvo 6 meses, no estuvo 4 meses. Le digo, ¿y qué consiste eso de los jesuitas? Dice, ¿tú has oído hablar de Ignacio de Loyola? Dije, pues algo, o sea, sí que me había metido, no mucho. Bueno, pues Ignacio Loyola fue por el año 519, que se metió a estudiar, quería ser santo. Le dije, bueno, ¿y por qué te metiste ahí? Porque yo quería ser santo. O sea, yo buscaba la santidad y era muy joven. Tenía yo 15 años cuando me metí ahí. Entonces abrió la puerta. Entonces ya le empecé a compartir ligerito, de una manera. Le digo, ¿y ustedes, y ahí qué estabas estudiando? ¿Para qué estabas estudiando? Dice, a los 13 años, yo estuve 11, a los 13 años te vuelves un predicador, bueno, y después de los 13 te vuelves sacerdote, y desde que entras haces celibato, o sea, no te puedes casar, ¿no? Dice, no, desde que entras ahí está prohibido que te cases. Y yo le empecé a decir, Pablo, pues Pablo decía, el que no tiene don de continencia, pues cásese, porque peor que se dice, sí, yo dejé esto y conocí a mi esposa y me casé y el otro, bueno, pero abrió la puerta, amén.
Abrió la puerta. Que si hubiera yo llegado muy directo, si llego ahí, este es un pecador el que está ahí enfrente de mí. No lo gano. Esa es la sagacidad. Es la sagacidad, mis hermanos. Ahora la pregunta es, ¿Dios permite la sagacidad? Sí, él mismo lo dice, se admiró de la sagacidad. Y es esa historia que me llamó la atención porque como Dios hace un plan para que ganen una batalla. Mira, vamos al libro de Josué que les decía yo hace rato. Dios cómo permite que usen el mismo Dios usa la sagacidad. ¿Sí? Sí, dice aquí, mira, vamos a Josué. Dice, vamos a ver aquí, Josué. José 7. José 7. Dice, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmín, hijo de Sabti, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó anatema. Anatema es maldición, tomar algo que es maldición, algo que no quiere Dios. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después José envió hombres a Jericó, desde Jericó, ¿a dónde? A Jaí, que estaba junto a Betabén hacia el oriente en Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jaí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jaí. Y los de Jaí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Después de haber tomado Jericó, imagínate, ¿cómo tomaron Jericó? ¿Cuántos los recuerdan? O sea, primero vieron los milagros de Dios, se abrieron el río Jordán, ¿no? Iban los sacerdotes, iban metiéndose en las aguas y las aguas empezaron a retener y dice la palabra de Dios que las aguas del río Jordán eran así impetuosas y se detuvo, ¿no? Y entonces cuando pusieron el arca en el centro, todo el pueblo pasó y hasta se pusieron, o sea, ellos dijeron, estos son los milagros de Dios. Y luego cuando llegan a tomar Jericó, dice, número uno, ahí hubo sagacidad de Josué porque él encargó a 2 espías a que fueran a ver cómo era Jericó y sabemos que se fueron y se metieron y ahí encontraron a Rabá, que era la que los escondió, ¿no? ¿Sí? Y ahí hizo un pacto con ellos, dice, pero no me vayan a delatar, pero ellos estaban temerosos de que lo fueran, pero Josué pudo haber dicho, Dios me lo va a entregar y yo no necesito mandar espías, ¿no? Pero él quiso mandar espías, o sea, tomaba decisiones que lo hacían, que Dios lo respaldaba, porque lo respaldó con esa decisión. Porque vemos después que la fe de Rabá por el pacto que hizo, y tomaron Jericó. Y entonces, cuando ya se sintió muy confiado Josué, dijo, le dijeron, fuimos a visitar a Jaí, son poquitos, no malgastes al pueblo, manda poquitos. Fíjate que en ningún momento dice que Dios dijo, manda poquitos, ¿no? En ningún momento, sino agarra y dice, le dijeron que como 2,000, y luego en el versículo 4, y subieron allá del pueblo 3,000 hombres, y mataron a 36, ¿sí? Y entonces el pueblo se sintió muy mal. Dices, ¿qué pasó si Dios está con nosotros? Y entonces Josué rompió sus vestidos, versículo 6, rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y José le dijo, ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán
para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan. Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada, ¿sí? La espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás? ¿Qué harás tú a tu grande nombre? ¿Sí? Y Jehová le dijo, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Sí? Israel ha pecado. Pero fíjate un detalle aquí. Josué le preguntó a Dios cómo iba a tomar a Jaí. Él lo decidió. ¿Y quién decidió en lugar de mandar a todo el pueblo, mandar solamente 2,000 hombres? Josué. Lo convencieron. Lo convencieron. O sea que tú y yo no podemos tomar una decisión si Dios no nos guía. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos los hijos de Dios. Sea la decisión del tamaño que quieras, pregúntale a Dios si es su voluntad. Él no consultó. Y entonces ahora agarra y dice, Señor, ¿por qué nos hiciste eso? Y yo digo, pues ¿cuándo me preguntaste? ¿Cuándo me preguntaste que era así? A mí me da un mensaje importante esta parte de lo que hizo Josué con Jaí, que no era tan fuerte, ¿sí? Y y sucedió esto, ¿sí? Y entonces ya sale lo del anatema, ya muchos recuerdan esa historia, de que Acán toma esto, pero después de que matan al que tomó la maldición, ¿sí? Que también es otro mensaje tremendo, vamos aquí a Josué 8, ¿sí? Dice Josué 8, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo, ¿cuántos? ¿Cuáles 2,000? ¿Por qué decidieron nada más 2,000? Se les hizo fácil, ¿no? O sea, empiezas a medir las cosas bajo tus fuerzas y pierdes. En cambio, si Dios te dice cómo las debes hacer, no, Dios te va a sacar siempre adelante. No dejes de consultar a Dios. Y Dios dijo, toma toda la gente de guerra y levántate y sube a Jaí otra vez. Y le dice Dios, mira, yo he entregado en tus manos al rey de Jaí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jaí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada. ¿Pondrás qué? ¿Y qué es una emboscada? Una trampa. ¿Y quién le está diciendo que haga esa trampa? Dios. Dios le dice, haz esa trampa. Pondrás una emboscada a la ciudad detrás de ella. O sea, vas a poner una emboscada atrás de la ciudad. Entonces levantó Josué toda la gente de guerra para subir contra Jaí, y escogió Josué 30,000 hombres que, fíjate nada más, dijo, no, esta ya no me la vuelven a hacer, ¿no? Ya me dijo Dios que toma a toda la gente de guerra, ¿sí? Los cuales envió de noche, ¿sí? Y les mando diciendo, atendéis, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejéis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, nos van a ganar! Estaban engañando, no estaban engañando. Estaban engañando. Pero Dios hace así las instrucciones, haz una emboscada.
Y dice, cuando el pueblo se venga contra mí, con todo el pueblo, vamos a salir huyendo, dice, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad. Porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Ya les habían ganado. Huiremos pues delante de ellos. Entonces, vosotros, los de la emboscada, os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando hayáis tomado, prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Quiere decir que todo esto que hizo Josué, Dios lo dirigió. Dios lo dirigió. No fue una situación de Josué. La primera fue de Josué. Pero me llama la atención que el mismo Señor, a ver, cuando tomó Jericó, ¿qué le dijo? No te preocupes. ¿Vas a darle 7 vueltas a Jericó? Nada más asegúrate que no te alcancen las lanzas, ¿no? Y entonces todos ellos van a estar viendo cuando, ahí vienen los hebreos, y tú vas a pasar con los sacerdotes cargando el arca y le vas a dar 7 vueltas. El primer día le das una vuelta y cuando terminen de darle la vuelta se regresan al campamento, ¿no? Entonces, ¿qué han de haber pensado los de Jericó? ¿Estos están qué? ¿No? Además pasan una distancia donde no los podemos alcanzar. Pero no que venían a atacarnos. Y al segundo día se les repite, ¿no? Y ahí vienen caminando con el arco así, ¿no? Y yo nomás pienso, cuando recibió la instrucción Josué de hacerle así, ha dicho, ¿cómo le voy a decir a los guerreros que no vamos a ir a batallar? Que solamente vamos a darle la vuelta. Y que vayan con sus lanzas y sus trajes y todo, y nada más van a ir caminando atrás de los sacerdotes, y se van a dar la vuelta, y se van a regresar al campamento. Oye, dice, no, le han de haber dicho a José, ¿seguro que eso te dijo Dios? ¿Estás seguro que eso te dijo Dios? Oye, oye, si hemos ganado otras batallas con Moisés y vimos esto, y ahora tú dices que nomás le demos la vuelta, ¿no? Y así lo tendrás que hacer 6 veces, ¿no? Pero a la séptima, han de haber dicho, dinos Josué, la séptima, ¿qué? Ahí van a agarrar las lanzas y se van a lanzar. No, en la séptima nomás se van a parar y van a hacer, ¡ah! Y le dijo Dios, y cuando griten, los muros se caerán, ¿no? Yo más quiero imaginarme a José dando las instrucciones. Todo un guerrero, ¿no? Y estaban confiando en él porque eran las primeras batallas que tenían después de que Moisés era el que dirigía todo, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Dios con eso? ¿Qué mensaje te puede dejar esto? Número 1, que hay batallas que vas a ganar de una manera impresionante sin hacer tú nada. A pesar de que digas, no, pero sé diligente, hace esto, y mete y al otro, hace el otro, no. Dios la va a ganar por ti. De una manera que tú no tienes idea. Ahí está mostrando. ¿Y sabes qué les mostró Dios a todo el pueblo, a los guerreros? Que Dios fue el que tumbó los muros de Jericó, ellos no. Porque lo único que hicieron, yo imagino que los muros se caían y la gente se moría. Yo creo que ya voy, ok, ya. Dios decía, bueno, ya remátalo tú ahí, ¿no? Pues todo ya está en el suelo, ya está perdido todo, las piedras le cayeron, ¿no? Pero Dios hizo toda la obra. Entonces, habrá veces que Dios va a ganar la batalla de una manera donde tú no tienes que hacer Solo confiar. nada, solo confiar, ¿no? Solo confiar. Mi testimonio es cuando el abogado me dijo,
ingeniero, todo está perdido. Ya nada más nos queda un amparo y a ver si, pero la mano nos puede aguantar de 3 a 6 meses, pero esto ya se perdió. Y ya estaba en Cristo, muy niño en Cristo, y entonces, pues dije, pues ahí está, ¿qué hago? Pero pasaron un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, y ya me va a llamar el abogado para decirme esto ya se perdió. Pasó el 7º mes, pasó el 8º, y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya como al año 14 meses, dije, hijo, me voy a acercar porque está bien raro esto, no me ha llamado el abogado, me dijo que 3 meses iba a durar esto. Y cuando me acerco ahí todo nervioso, digo, ¿qué pasó con mi asunto? El licenciado que me ha dicho que ya se había perdido todo lo que todo lo que había trabajado toda mi vida, ¿qué pasó? Me dijo el licenciado, ni le mueva, ni le mueva. Se perdieron los papeles y no hay ni un antecedente de lo suyo. Y yo salí brincando del despacho del licenciado, así como, ¿no? De gozo, porque la obra la hizo ¿quién? Dios. Sin hacer nada. Amén. Y fue cuando me dio una palabra, dice, te saqué con tu oro y con tu plata y ningún enfermo en tu tribu. Entonces ahí ves la obra de Dios como con lo de Jericó, ¿no? Pero como en la siguiente se sintió muy confiado Josué de que Dios estaba con él. Y no lo consultó. ¿No dice el Señor que no te preocupes qué vas a comer, qué vas a beber, porque el Señor sabe que tienes necesidad de todas esas cosas? Pero no te dice que se lo pidas. No desde el Padre nuestro, danos el pan de cada día. O sea, no significa que te sientas confiado de que no, Dios me manda mi provisión. Dios me va a dar de comer. No tengo por qué moverme. Dios se va a encargar. Entras en el caso de Josué, confiado. Tú tienes que orar y decirle, dame el pan de cada día hoy, Señor. Amén. Eso significa que debemos de pedirle a Dios y no dar por entendido de que yo soy su hijo y Él me va a dar todo. Josué haber dicho, yo soy hijo de Dios y Él ya me prometió que si yo lo obedezco, él está conmigo y que nadie me va a poder hacer frente, ¿no? Porque así dice Josué 1, ¿no? Todo el capítulo 1. No, esfuérzate y sé valiente para obedecer todo lo que está en el libro de la ley de Moisés, ¿no? Y yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente. Y él estaba confiado. Y de repente se le ocurre tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y tú y yo tenemos que tomar en cuenta ¿a quién? A Dios. Y cuando Dios te da instrucciones, te puede pedir una emboscada. Te puede pedir algo que dices, no lo concibo. Vemos al Señor Jesús que dice, había un mayordomo, lo dan como parábola. Había un mayordomo malo que estuvo robándole a su amo. Y el amo lo corrió, y no solamente lo corrió, todavía agarró y se fue a usar como muchos no sabían que ya lo habían corrido, se presentó y decían, ¿cuánto le debes a mi amo? Tanto, dame la mitad ahorita y yo te firmo y aquí tienes tus cuentas, ¿no? Y el amo, en lugar de agarrar y haberse enojado más, dijo, wow, este cuate todavía, ¿no? Pero la comparativa que hace el Señor, que debemos que ser sagaces. Entonces, si nosotros a veces nos limitamos a decir, no es que Dios va a hacer toda la obra, yo sé que Dios la va a hacer, pero va a haber momentos que te va a pedir una emboscada. Pero debe ser guiado por Dios. Dios te puede pedir una emboscada. Y entonces, mira, aquí la historia dice, versículo 8:4, y les mandó diciendo, atender, pondréis emboscada a la ciudad tras ella. Y vamos más adelante, ¿no? En el 7, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en nuestras manos. Y cuando hayas tomado, le prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra de Jehová, mirar que os lo he mandado. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada.
Y yo quiero pensar, esos mismos guerreros que se fueron en la emboscada, fueron los que le dieron 7 vueltas a Jericó. Y han de haber dicho, pero ¿para qué? Si ustedes son menos que los que había en Jericó. ¿Por qué tenemos que escondernos aquí? Que no nos vean. Estaban allá, me imagino que entre las hierbas, ahí cerca de la ciudad, esperando la instrucción de Josué. Pero a veces tenemos que entender que los caminos de Dios son perfectos. Y entonces, dice en el 9, entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jaí, al occidente de Jaí, y Josué se quedó en aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jaí, y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jaí y del valle, y el valle estaba entre él y Jaí, y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jaí al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jaí, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir contra frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta la emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron ¿qué? Imagínate, se fingieron. ¿Fingir es malo para Dios? Sí. ¿Y quién les dijo que fingieran? Dios. Entonces, la atención es que si eres guiado por Dios, puedes. Pablo se volvió a decir, yo soy de los de la ley, yo también creo en la ley. Y se metía con los judíos a compartirles. Y llegaba con los gentiles, no, pues también soy igual que ustedes. Me hago a los gentiles para ganar a los gentiles. Y entonces, qué impresionante, Josué fingió, ¿sí? Y entonces dice, fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Imagínate, los hizo correr, como diciendo, nos van a matar, corran, corran, ¿no? Y todo el pueblo que estaba en Jaí se juntó para seguirles, y siguieron a Josué siendo alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jaí, ni en Betel, que no saliera atrás Israel. Es una trampa, ¿no? Es una trampa. Dale el nombre que quieras, pero es una trampa. ¿Instruida por quién? Por Dios. ¿Dios te puede pedir que hagas una trampa? Como que va, dices, ay, caray, Señor, siempre tu palabra dice, solamente mira lo recto y haz lo correcto, ¿no? Y es cierto, pero si eres guiado por Dios, ¿sí? Y no quedó hombre en Jaí que no saliera tras Israel. Para seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová le dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jaí, porque yo le he entregado en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza en su mano que tenía, y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Fíjate en el 18. Entonces, ¿quién le dijo a Josué? Dios. Quiere decir que todo lo que estaba haciendo Josué estaba siendo guiado por Dios.
Amén. Todo lo que estaba haciendo Josué estaba siendo guiado. Levanta tu lanza y entonces los que estaban en la emboscada, ¿sí? Y dice en el versículo 20, y los hombres de Jaí volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían, ¿sí? Y José y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jaí, ¿sí? Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por otro lado, y los hirieron hasta que no quedó, ¿qué? Ninguno de ellos que escapase, ¿sí? Pero tomaron vivo al rey de Jaí y lo trajeron a Josué, ¿sí? Debe llamarte la atención lo que dice las instrucciones de Dios, versículo 24. Y cuando los israelitas acabaron de matar a quién, no a los hombres, a los moradores de Jaí, en el campo y en el desierto, a donde los había perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos. Y todos los israelitas volvieron a Jaí y también la hirieron a filo de espada. El número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jaí. Decía una persona un día, ¿por qué Dios permite que se muera tanta gente? Yo no. ¿Cuántos le mataron a los de Israel? 36. ¿Cuántos mató cuando Dios dirigió todo? 12,000. ¿Eran seres humanos? Eran seres humanos. ¿Tenían espíritu? ¿Tenían alma? ¿Y Dios los guió para que mataran a cuántos? A 12,000. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿a Dios le interesa la vida en la carne? ¿Le interesa la eternidad? ¿Le interesa la eternidad? ¿Cuál fue el error del rey, eh, el primer rey que tuvo Saúl? ¿Cuál fue su error? Que no mató a todos. O sea, Dios había instrucción que tenía que matar hombres, mujeres y niños. Y él dejó a las mujeres. Y llega Samuel y dice, ¿por qué desobedeciste a Dios? ¿Por qué lo desobedeciste? Pues yo quise, mira, dejó al rey y dejó a las mujeres y dejó, creo que, a las vacas o no sé, pero esto es esto. Y Dios había dado la instrucción que matara a quién. A todos. A todos. Primer mensaje ahí podemos ver. A veces las instrucciones de Dios se nos pueden hacer fuera de tono. Tú piensa, ponte un poquito en el lugar de Saúl. ¿Por qué Saúl dejó a las mujeres? ¿Por qué haber dicho, ellas qué culpa? ¿Por qué dejó a los niños? ¿Ellos qué culpa? ¿Por qué dejó al rey? Que quería hacer pacto con él. Pero yo cuando lo leí la primera vez dije, pues es que
Saúl estaba pensando en las cosas así, de diciendo, pues yo creo que no es malo. ¿Cuántas cosas nos encontramos nosotros que podamos decir, esto no creo que esté mal, pero Dios me pide esto, pero yo creo que esto no estoy mal? Y la verdad de las cosas es que si Dios te pide hacer una cosa, cúmplelo, ¿no? Es como cuando un hijo, en el hijo pródigo, en el hijo pródigo, vemos un hijo que dice, yo no estoy de acuerdo con seguir a Dios, ¿no? A mí dame mis bienes y el otro. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el padre? Toma tus bienes, pero aquí si regresas es porque vas a buscar a Dios. Si no, no regresas, ¿no? Yo recuerdo casos difíciles de dar un consejo, como ocasiones donde la hija sale embarazada, ¿no? Y, y resulta ser que dices, ¿cuál es el consejo? ¿Qué piensan los padres? ¿O qué he visto que han pensado? No, pues ya que se quede en la casa. Y aquí que se queden aquí y aquí vamos a cuidar al nieto, a la nieta. ¿Y qué dice Dios? ¿Desobedeciste? Te lo dijimos varias veces. Las puertas están muy anchas hasta que regreses y seas cambiado. Como me tocó una ocasión en una familia donde un hijo, una hija, que no sé si específico, salió con problemas de identidad. Y yo decía, aquí dice claramente en la palabra de Dios que no heredarán el reino de Dios, ¿no? ¿Sí? Mira, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos, qué pasa con ellos? No heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, piensa tú que te toca una situación en tu familia de alguno de estos casos. ¿Qué prefieres? ¿Que tu hijo, tu hija, tu pariente, quien sea, herede el reino de Dios o seguirlo teniendo en casa? ¿Qué prefieres? Ya conocemos que el reino de Dios es real y es la eternidad. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Regresó o no regresó? ¿Quién lo regresó? Dios lo regresó. ¿Pero por qué lo regresó? Porque el padre fue ¿qué? Obediente a Dios. Le hubiera podido decir al hijo, mi hijo, mira, quédate en casa, vete en casa de un familiar, yo te iba a mandar dinero. No, llegó un momento en que
el hijo ya le faltaba dinero para comer. Y estaba comiendo con los puercos, cuidaba puercos. Y el padre tenía empleados, tenía su negocio, o sea, podía haber agarrado y decir, mándele dinero a mi hijo para que coma. Pero él sabía que Dios tenía que cambiarlo, porque era más importante el reino de Dios. Yo me acuerdo de esa familia de la niña embarazada, le dije, nomás que al rato te va a salir con el segundo embarazado. Y te puede salir con un tercero. Y si no aplicas la ley de Dios, o sea, tú obedece a Dios. Tú obedece a Dios. Son decisiones bien difíciles, ¿no? Pero tenemos que tomarlas. Estamos viendo ejemplos de, de que Dios respaldó a Josué porque le dijo, haz esto. Yo creo que José, el Señor, una emboscada es una mentira. No, haz lo que yo te digo. Haz lo que yo te digo. Y tú puedes decir, en otros casos, no, pero es que está difícil esa decisión, Señor. Obedécelo. Dios no te va a fallar. Dios no te va a fallar. Es más importante para Dios. ¿Cuánta gente dejó Dios, permitió que muriera? O sea, yo he estado pensando cuando veo todas esas matazones en el Antiguo Testamento, que eso significan los seteos, los jereseos, Jaí y todos ellos que dicen mata a niños, mata a todos. Lo que significa para nosotros es el pecado cuando alguien está hasta que muera al 100. Hasta que muera al 100% ese pecado, tienes que terminar con él. Cueste lo que cueste. Porque si no, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que echan varones, ni los borrachos, ni los ladrones. Nadie va a poder entrar al reino de Dios si no mata primero a los de Jaí. ¿Me entiendes? Y el único que puede matar a los de Jaí eres tú mismo. El único que puede matar a tu fereceo, a tu sedeceo, eres tú mismo. Pero tienes que hacer lo que hace Dios. Vamos aquí a Hebreos 11. Hebreos 12. Dice Hebreos 12, 5. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies, ¿qué? Ni desmayes cuando eres, ¿qué? Porque el Señor al que ama, yo le decía a esta familia, ¿tú crees que Dios no ama a tu hija? Claro que la ama. La mamá agarró y me dijo, pastor, es mi hija. Y no voy a permitir que se vaya de la casa. Es mi hija. ¿Vale? El papá dijo, no, yo tampoco. Yo tampoco. Tampoco lo voy a permitir. Y pasaron los años. Y en lugar de volverse los abuelos, se volvieron los papás. Porque la hija ni caso le hacía a la niña. El niño siguió su vida, ¿sí?
Y ellos se volvieron los papás de esa niña. Y se da de todo, o sea, todos tenemos, mira, hay momentos donde Satanás está metido. Y hay que ser fuertes porque ya está vencido. Satanás está vencido. Fíjate lo que dice el versículo 6. Porque el Señor al que ama y a todo aquel que recibe por hijo. ¿Tú crees que a Dios no le duele una disciplina como cuando nos azota? Si el Señor nos ama, o sea, ¿quién de nosotros no amamos a nuestros nietos y a nuestros hijos? Y a veces tienes que meter una disciplina que te va a doler más a ti. Te va a doler más a ti que al propio hijo. Ahí está el ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre cuando el hijo estaba comiendo con los puercos? Yo creo que lo único que hacía era oraba y pasaba por la zona donde podía entrar su hijo. No ha regresado, pero va a regresar. De que regresa, regresa, porque yo estoy confiando en Dios. Y cuando Él entre por ahí, va a venir cambiado, porque Dios lo va a cambiar. Y ese hijo va a entrar en el reino de los cielos. Amén. A veces las instrucciones de Dios son muy impresionantes. Hay que saberlas interpretar y no aplicar nuestros criterios. Cuando Dios ordena, hay que obedecerlo. Para mí es más importante. Para mí es más importante asegurar que mis hijos y mis generaciones entren al reino de los cielos. Amén. Entren al reino de los cielos. Cueste lo que cueste. Amén. Vamos a ponernos de pie que ya me pasé con la hora. Cierra ahí tus ojos. Padre, todo lo podemos en Cristo, Señor. Todo lo podemos en Cristo, Señor. Fortalécenos, Señor, para que cuando sean tus instrucciones dadas a nosotros, las cumplamos al pie de la letra. Que no arriesguemos, Señor, como lo hizo Josué al propio ejército al tomar decisiones sin seguir tu instrucción. Que se le murieron 36 gentes, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fuertes, Señor, y obedecer tus instrucciones, Señor, porque eres tú un Dios, eres verdadero, eres un Dios vivo, y Señor, tú nunca nos vas a fallar. Yo te ruego, Señor, que todos los que estamos en ti, Señor, nos hagas radicales para tomar las decisiones, que aunque nos duela, Señor, aunque no las sentimos correctas como esa emboscada, Señor, tú mandándome una emboscada, Señor, no lo puedo creer. Pero es obedecerte, Señor. Si tú lo pides, Señor, así lo haremos. Así lo haremos, Señor. Porque tú me prometiste algo, Señor, que serán salvos yo y toda mi casa. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.